todos, aquellos que están inscriptos van a seguir recibiendo sus links para cada una de las reuniones. La inscripción sigue abierta para todo el ciclo, así que si quieren invitar o comentar entre conocidos, amigos que crean que puedan estar interesados, sigue abierta para que se sumen a las próximas reuniones. Mariela nos saluda desde Misiones. Y bueno, y simplemente también contarles e invitarlos a que sigan al Instituto de Formación Política y Gestión Pública en sus redes, y también si quieren seguir a la Fundación Hume en las redes, que esto nunca lo dije, pero tenemos nuestra página de Facebook y demás, y bueno, Twitter, Instagram y LinkedIn. Ahora les voy a dejar solo la de Facebook como un ejemplo para aquellos que quieran estar conectados con la Fundación Hume y seguir todas sus actividades además de este ciclo, ¿no? Bueno, hoy nos acompaña y le damos la bienvenida a Álvaro. Álvaro, ahora les voy a hacer la presentación formal de Álvaro, pero bueno, quería contarles que vamos a estar charlando sobre un tema que a mí me resulta muy interesante, que tiene que ver con todo un debate que ya se venía dando en el siglo XVIII, el siglo XIX, acerca de la búsqueda del lujo y si esto representaba algún tipo de motor de progreso económico en las sociedades a nivel individual o a nivel social, y bueno, cuál es todo este debate que se va dando, cuál es el impacto de este debate en el Río de la Plata, a través de algunos de los personajes de nuestra propia historia. Bueno, esto lo vamos a charlar ahora con Álvaro, pero también hay un aspecto muy interesante que yo quiero resaltar, que es que Álvaro trabaja algunos temas que son poco trabajados en Argentina, como es este impacto, por ejemplo, de las ideas de David Hume, de Adam Smith, de Genovesi, en el pensamiento argentino y su impacto de alguna manera en los debates locales. Entonces, realmente es una originalidad total el trabajo de Álvaro, por eso también nos resulta súper relevante para todo este ciclo, donde se están discutiendo las ideas del siglo XIX y los hechos del siglo XIX y cómo impactaron en nuestra historia. Bueno, alguien nos está saludando desde Bahía Blanca, Álvaro, te cuento también, Mónica. Justo estábamos hablando de que, bueno, la madre de Álvaro y mi padre, ambos son de Bahía Blanca, con lo cual esta referencia por eso. Pero bueno, antes de darle la palabra a Álvaro, voy a hacer la presentación formal. Y les cuento que Álvaro Perper Viñales es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, es máster en Economía y Ciencias Políticas por ESEADE y licenciado en Filosofía de la Universidad Católica Argentina. Él es profesor de Historia de las Ideas Económicas y Políticas y de Filosofía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica y miembro del Centro de Estudios en Economía y Cultura dependiente de esa facultad. También sé que es profesor en otras universidades. ¿No me escuchan? Sí, yo te escucho bien. Ok. Bueno, es profesor también de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de SEADE, es profesor también en otras universidades como la Universidad de Buenos Aires, etc. Es editor de la revista Cultura Económica, y actualmente también realiza un proyecto de investigación para CEOP-UNSTA, y bueno, y es profesor en la Universidad Austral, en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Sus áreas de interés son la filosofía de la economía, la filosofía política y la historia de las ideas, especialmente el periodo tardoescolástico y temprano moderno. Bueno, hecha esta introducción formal, nuevamente los invito a escuchar con mucha atención a Álvaro, porque realmente sus investigaciones son muy interesantes y creo que puede alimentar mucho todo esto que venimos viendo sobre el debate de ideas en el siglo XIX argentino y, bueno, también las consecuencias a futuro, la herencia de estos debates hoy en día. Buenas tardes, Álvaro, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en un ciclo de homenaje a Ezequiel Gallo. A diferencia de muchos de los otros oradores que lo conocieron más personalmente, yo lo conocí más como alumno. Y de hecho, le contaba hace unos días a Eliana que tuve un muy simpático debate con él sobre la ilustración escocesa, y digamos, a él le apasionaba ese tema, y yo recién llegaba de estudiar afuera y no lo conocía, y me siguió llamando durante unos días para tratar de continuar esta discusión, lo cual me asombró mucho porque
bueno, era un hombre que ya estaba cerca del retiro, yo estaba llegando, y esa pasión por la ilustración escocesa era contagiosa. Así que muy, muy contento de estar en este ciclo de su honor. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Esta es la nueva normalidad, ¿no? Donde Internet y el Zoom nos han permitido conocernos de otra manera. Espero que, no aburrirlos demasiado en esta exposición, y en todo caso que después tengamos una charla, si quieren, donde podamos discutir o debatir o interpelarnos sobre algunos temas. A diferencia de las charlas anteriores, mi charla va a estar centrada en el siglo XIX, pero en el temprano siglo XIX, ¿sí? O sea, en lo que sería el pensamiento argentino pre-Bernardino Rivadavia, ¿sí? Es decir, Argentina antes de 1815, para poner una fecha digamos, simbólica, 1816, 1814, digamos, esa generación, ¿no? Lo que algunos historiadores llaman la generación de Mayo. Es decir, no voy a estar tan centrado en Alberdi, Sarmiento, bueno, toda esa generación que quizás está más estudiada, por lo menos a nivel de los historiadores, sino la generación que sería la anterior. Esa sería mi primera nota que quería contarles. La segunda es que mi charla va a estar un poquito más enfocada a temas más de historia de la filosofía que pensamiento político más teórico. Sería filosofía política la idea. Es muy parecido a todo, pero digo, vamos a tener por ahí algunos matices, me van a disculpar que no sea tan riguroso con la historia como han sido otros expositores, pero bueno, los filósofos tenemos la ventaja de que al dedicarnos a las grandes ideas podemos mentir un poco con los datos históricos. Bueno, entonces yo había pensado dividir esta exposición para hacerla lo más ágil posible en 4 partes, ¿sí? En la primera parte me propongo contarles un poco en qué consistió este debate sobre el lujo y por qué David Hume, este ilustrado escocés del siglo XVIII, resultó un pensador tan importante. En el segundo momento me propongo contarles qué fue la Ilustración napolitana, que es un grupo muy poco conocido en el mundo, por lo menos fuera de Italia seguro, y en el mundo hispano menos conocido que en el mundo sajón. ¿Sí? Curiosamente, a pesar de que la influencia de la Ilustración napolitana ha sido más influyente, en la práctica es contemporáneamente menos estudiada. En un tercer momento me propongo contarles cómo es esta mezcla de ilustraciones, la de Hume, la escocesa y la napolitana, llegaron a la Argentina. Y finalmente, que probablemente sea la parte más larga de la exposición, me gustaría mostrarles en algunos pensadores argentinos, sobre todo en 2, Juan Hipólito Vieites y Manuel Belgrano, cómo ellos reciben estas ideas de David Hume y de la Ilustración napolitana y dan un primer proyecto de país. Quizá no un proyecto de país en el sentido de Alberdi o de Sarmiento, pero sí un proyecto de país en el sentido de sentar los lineamientos para que la Argentina pueda desarrollarse. ¿Sí? Es decir, mirando lo que pasaba en la Argentina de la primera parte del 19, es decir, los primeros 10 años de 1800, mirando esa realidad, que tiene mucho en común con la actual, ellos plantean una serie de propuestas inspiradas en este entrecruce de tradiciones, que sería la tradición escocesa y la tradición napolitana, y plantean, como les decía, a través de este entrecruce una serie de medidas concretas y propuestas concretas para lo que hoy llamaríamos la República Argentina, en ese momento todavía Virreinato del Río de la Plata. Bien, entonces empecemos por la primera parte, ¿no? Es decir, ¿qué es esto del lujo? ¿Por qué es una polémica tan motivadora a los debates posteriores? Bueno, en el siglo XVIII se empieza a haber una fuerte crítica a la idea de que el lujo es algo malo, ¿no? Si uno mira la tradición cristiana, tanto católica como protestante, el lujo era visto algo así como algo pecaminoso, algo que era muy cercano a lo inmoral, ¿no? Uno tenía que vivir frugalmente, con lo necesario, con lo justo, y cualquier intento por gozar de los bienes más allá de este nivel de lo justo y necesario, era por lo menos visto como sospechoso.
En ese contexto aparecen una serie de pensadores que van a cuestionar esta idea, y el que más fuerte la cuestiona es un pensador que se llama Mandeville, que escribe un libro que además es muy divertido, si alguna vez tiene tiempo de leerlo, que se llama La fábula de las abejas, donde este Mandeville dice que el lujo en realidad es lo mejor que le puede pasar al ser humano y que el hombre debería buscar apasionadamente el lujo. ¿Qué quiere decir esto de buscar apasionadamente el lujo? Bueno, puede sonar hasta chistoso o hasta irónico, pero Mandeville pone ejemplos muy concretos, ¿no? Es decir, por ejemplo, él dice, si uno come una vaca, tratar de comer el lomo, ¿sí? O si uno toma un vino, tratar de tomar el vino más sabroso. Es decir, no hay que tenerle miedo a esa idea de disfrutar de los bienes materiales lo más posible. Esta idea del lujo está unida a la idea de egoísmo. Es decir, uno tiene que empezar a pensar en qué le gusta a uno y dejar de pensar en qué le gustaría a Dios o a la moral pública o lo que fuera, y buscar aquello que más placer le dé, que más satisfacción le dé, que más le guste, etc. Y de esta búsqueda del lujo, o de este apasionamiento por el lujo, este egoísmo que busca el lujo y solo el lujo y piensa el lujo, Mandeville cree que de acá va a salir algo bueno. ¿Sí? Es decir, de esta lucha de individuos buscando desaforadamente el lujo va a salir algo positivo. Frente a esto aparece una reacción tanto religiosa como filosófica que va a decir que ese exacerbamiento del lujo y del egoísmo es algo negativo. ¿Por qué? Bueno, porque reivindica las cosas más bajas del hombre, ¿no? Es decir, el hombre no está para disfrutar del vino, sino que el hombre está para cosas superiores, espirituales, más elevadas, y que por lo tanto cualquier exacerbación del lujo es algo negativo. En el medio de esta discusión, entre dos posiciones, llamémoslas extremas, una grieta sobre el lujo, podríamos decir, aparece David Hume. ¿Qué es lo que va a plantear David Hume? Bueno, David Hume va a plantear que en el fondo, digamos, a primera vista, Mandeville tiene algo de razón y que buscar el lujo es algo positivo. Es decir, que si las personas salen todas las mañanas a trabajar al campo o a trabajar a las fábricas o lo que fuera, no es que lo hacen para sobrevivir, sino que lo hacen para tratar de vivir lo mejor posible. En ese sentido, dice Hume, no es verdad que nos conformamos con lo justo y necesario. Más bien, lo que hay, dice Hume, es que el lujo es el verdadero motor de la acción humana. ¿Sí? Dicho de otra manera, si quieren, para poner un ejemplo contemporáneo, es decir, ustedes están hoy viendo esta charla porque disfrutan aprender y escuchar y debatir sobre temas de filosofía política. Es decir, esto no les va a hacer sobrevivir, no les va a dar calorías, ni les va a dar ningún elemento que los haga sobrevivir, y sin embargo el placer de dialogar acá entre todos en este Zoom nos mueve a, por un rato, sacrificar cosas que por ahí serían más productivas en términos económicos, pero que nos mueven a gozar y a disfrutar de este encuentro. Entonces, lo que dice Hume es, nosotros tratamos de alcanzar estos momentos de lujo y esto es lo que verdaderamente nos mueve a actuar. Entonces, Mandeville tiene razón, dice Hume. El lujo es un motor positivo. Pero ¿en qué se equivoca Mandeville? Y ahí tendría razón el otro bando. En que si vos buscás el lujo demasiado, al final termina siendo malo para vos. Por ejemplo, si ustedes dedicaran todos los días de su vida, todas las horas, a escuchar charlas por Zoom, bueno, seguramente se perderían otras cosas. Por lo pronto habría que salir a trabajar o a cobrar o ir a hacer trámites, tendríamos que salir a hacer distintas tareas que son necesarias para la vida. Y si uno viviera solamente por el lujo, como plantea Mandeville, sacrificaría otras cosas que son necesarias o que quizás no son tan lujosas, pero que son igualmente importantes. Entonces, la tesis de Hume va a ser, hay que buscar el lujo, sí, pero una especie de justo punto medio. ¿Sí? Gracias a este justo punto medio, el lujo se vuelve positivo.
para los individuos y para los otros. ¿Y por qué para los otros? Bueno, porque en la medida en que vamos disfrutando de la vida, ¿sí?, vamos encontrando motivos para que otros hagan cosas que a su vez nos vuelvan a nosotros la vida mejor. ¿Sí? Para ponerles un ejemplo tradicional que se suele poner, imagínense que algunos de nosotros caemos en una isla, ¿no es cierto? Y quedamos cada uno de nosotros solos en esa isla, pero estamos allí aunque no tengamos demasiada interacción. Cada uno de nosotros aisladamente tendría que buscarse la comida, la bebida, el techo, etc. Ahora, si en determinado momento nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, uno que consiga la comida, el otro que consiga la bebida y yo consigo el techo, lo más probable es que resolvamos el problema mucho antes y tengamos tiempo libre. ¿Y qué haremos con ese tiempo libre? Bueno, seguramente, dice Hume, lo invertiríamos en realizar cosas que hagan la vida todavía más agradable en esta isla. Entonces, el que salió a cazar, si terminó al mediodía, va a dedicar mediodía a fabricar una cama. Y entonces a la noche vamos a dormir más cómodos, ¿sí? Entonces, esta idea de que vamos teniendo tiempo y que vamos generando nuevas invenciones y estas invenciones van volviendo la vida más agradable, es un motor que se retroalimenta y que mueve todo el sistema económico hacia el desarrollo. Es decir, ¿qué es lo que empuja a que todos querramos vivir mejor? Bueno, el lujo, ¿no? El deseo de vivir mejor. ¿Por qué se siguen vendiendo bebidas colas o cosas, si quieres, más triviales, ¿no?, como los pañales descartables con los chiquitos o cosas por el estilo? Bueno, la única explicación posible, dice Hume, es porque en el fondo la comodidad, el placer nos atrae y estamos dispuestos a trabajar más para lograr esto. Entonces, les leo un parrafito que me parece que es muy sintomático, ¿no? Dice Hume: un lujo inocente o el refinamiento en las artes y conveniencias de la vida constituye una ventaja para el público. En la misma medida que allí donde el lujo deja de ser inocente, también deja de ser benéfico, y cuando se lleva a un grado extremo, comienza a ser algo pernicioso y negativo, aunque quizás no lo más pernicioso para la política. Una gratificación solo es mala cuando absorbe todos los gastos de una persona y la deja incapaz de satisfacer los actos de deber y de generosidad que son requeridos por su situación y fortuna. Si yo me gastara todo mi dinero en algo que es un puro placer y no tuviese consideración de mis padres o de mi familia o de mis hijos, dice que, bueno, ahí buscaste el lujo demasiado y eso no es algo positivo. Esta búsqueda del lujo además tiene un efecto político, sobre el cual si quieren después podemos discutir más. Pero Hume dice que esta búsqueda del lujo es el gran motorizador de la clase media a nivel político y de los derechos individuales. Y ahí dice algo que antes, me gustaría leérselos y que después lo charlamos 2 minutos, que dice: donde el lujo impulsa el comercio y la industria, los campesinos, que en ese momento eran la clase trabajadora más sencilla, llegan a ser ricos e independientes a través de un cultivo adecuado de la tierra. Es decir, el campesino, con tal de tener más bienes, empieza a investigar cómo cultivar mejor. Y al cultivar mejor, produce más. Y al producir más, tiene excedente. Y al tener excedente, puede intercambiar. Y eso genera un desarrollo global de la sociedad. Al mismo tiempo, los comerciantes y mercaderes adquieren una parte de la propiedad y consiguen autoridad y consideración del hombre medio, que constituye la mejor y más firme base para la libertad pública. Es decir, el campesino requiere una sola cosa: que no le expropien la producción. El mercader requiere lo mismo, el comerciante lo mismo. Entonces, esta idea de que queremos vivir mejor, en algún momento se asocia con la idea de que este trabajo mío nadie me lo tiene que quitar. Entonces, frente al poder político absoluto del siglo XVIII, dice Hume, la búsqueda del lujo es un gran desafío, un gran desafiante para el poder del rey. ¿Por qué? Porque la gente, una vez que prueba el lujo, no quiere volver para atrás, y al mismo tiempo le va impidiendo, a través de distintas regulaciones, entrar al rey en su propiedad privada. Quienes no están sometidos a la esclavitud por pobreza y estrechez, como los campesinos,
a la vez que carecen esperanza de tiranizar a otros, como los señores feudales, no se encuentran tentados por la ventaja de semejante gratificación a ponerse bajo la tiranía del soberano. Fíjense, parece Marx, desean leyes iguales que aseguren su propiedad privada y les preserve de la tiranía, monárquica y a la vez que aristocrática. Entonces, el lujo mueve a la sociedad se esfuerza por vivir lujosamente, en este esfuerzo por vivir lujosamente queremos que protejan nuestro trabajo, en estas leyes de protección del trabajo aparecen protecciones a la propiedad privada que terminan siendo protecciones políticas de la propiedad privada. Y esto va a implicar un cercenamiento del poder real, es decir, el rey no se puede meter con mi propiedad, no como el Locke por ahí, que es por otros temas más teóricos, sino porque la propiedad es mi trabajo, y mi trabajo es aquello con lo que yo vivo bien. Entonces, en la medida que se meten con mi propiedad, se meten con mi trabajo y yo vivo peor. Y como el lujo es el motor del sistema, dice Hume, el poder político va siendo como frenado ante la masa de gente que va viviendo cada vez mejor. Entonces, esta tesis humeana de buscar el lujo, pero hasta cierto punto, y de que el lujo tiene un impacto político en la regulación de las reglas de propiedad y de los límites al poder real, llega muy rápidamente a Nápoles. ¿Sí? Y ahí pasamos a lo que sería mi segundo momento que les había prometido, ¿no? ¿Qué es esto de la Ilustración napolitana? Bueno, Nápoles era en el siglo XVIII un reino que dependía del reino de España, ¿no? Era corona española. Y era algo muy parecido a Escocia respecto de Inglaterra. ¿Sí? Es decir, era un reino independiente, pero que dependía de la misma corona, en este caso de la corona española, mientras que Escocia dependía de la corona inglesa. Entonces, el rey de España era enviado muchas veces, por lo menos 2 veces seguro, el hijo del rey, el príncipe, a aprender cómo ser rey a Nápoles. Así como con Inglaterra, el rey muchas veces era enviado a Escocia a tener sus primeras armas como rey, para que tenga una idea de cómo funciona el sistema. Así que la conexión entre los napolitanos y los escoceses era muy fuerte, porque en términos políticos vivían una relación bastante común. De hecho, los ingleses y los italianos han estudiado bastante esta conexión entre Escocia y Nápoles por las similitudes. Hay, sin embargo, una diferencia fundamental. Escocia era de religión presbiteriana y Nápoles era de religión católica. Pero en determinado momento, en la segunda mitad del siglo XVIII, aparece un grupo en Nápoles que resuelve aceptar los principios de la Ilustración. Es decir, que decide tratar de volver lo más compatible posible los principios de la Ilustración con lo que se vivía en Nápoles. Ese movimiento que surge de la Ilustración, que viene de Francia y de Escocia, básicamente, con esa raíz que venía del humanismo italiano, ¿no? Que venía de Giambattista Vico y antes, generan una eclosión en lo que se llama la Ilustración napolitana. Y allí aparece un personaje súper interesante que se llamó Antonio Genovesi, que era un lector de Hume, ya de 1750 más o menos se vuelve lector de Hume. Era sacerdote, pero digamos, tiene una especie de dispensa, y al poco tiempo consigue que le financien la primera cátedra de economía del mundo. Es decir, la primera cátedra donde se enseñó economía con el nombre de economía en el mundo fue la de Nápoles. No quiere decir que es el primer lugar donde se enseñó economía, ¿no? Pero es el primer lugar donde estaba el título, esta es la cátedra de economía. Y este señor Genovesi, un ávido lector de Hume, decide mirarlo a Hume, olvidarse de los conflictos religiosos que Hume podía suscitar. Hume tenía además conflicto con la escuela de la iglesia escocesa, o sea que Hume tenía incluso conflicto con la religión oficial de su país. Pero él se olvida de eso y dice, yo voy a tomar lo de Hume y lo voy a tratar de volcar a la realidad que yo vivo. Y entonces él allí retoma el trabajo de Hume y lo va reescribiendo. Es llamativo, si algún día lo pueden leer, el texto de Hume no es que lo plagia, sino que lo reescribe. Él va tomando los argumentos de Hume y los va reescribiendo y le va diciendo, acá Hume tiene razón, acá Hume no tiene razón, en esto sí, en esto no. Y va proponiendo una mirada alternativa.
Pero ¿qué le da la razón a Hume? Le da la razón en lo central. ¿Y qué es lo central? Que el lujo no es algo malo. Buscar el lujo es algo positivo. Si nosotros queremos que la sociedad napolitana se desarrolle, dice Genovesi, tenemos que fomentar que los campesinos quieran vivir bien. En la medida en que los campesinos quieran vivir bien, van a empezar a trabajar más, van a producir más. Al producir más, van a tener excedente, van a proteger ese excedente, y esa protección del excedente lo va a motivar a luchar por sus derechos políticos. Es decir, hay una especie de elemento de retroalimentación que Genovesi dice que hay que repetir. Pero el lujo también puede ser algo malo. Les leo, por ejemplo, dice Genovesi: siempre que el lujo se contenga en límites prefijados, no debe considerarse un mal para el Estado. Antes bien, el que gobierna se ha de dirigir al bien público, debe reputarlo como un medio para propagar, fomentar y perfeccionar las artes, para dar movimiento ilustre a la nación, para alimentar a las familias cuya subsistencia depende del trabajo. Es decir, si queremos que la gente trabaje, dice Genovesi, no tenemos que ponerle la necesidad, tenemos que ponerles el lujo. ¿Por qué? Porque el lujo motiva más que la necesidad. Cuando buscamos el excedente, de alguna manera buscamos lo necesario. Si queremos que el sistema crezca, es el lujo de la zanahoria que tenemos que poner delante. Ahora, Genovesi dice, hay algo que Hume no tiene razón, y es en la postura individualista. ¿Qué quiere decir con esto? Genovesi le dice a Hume, hay un detalle que es importante. Todos queremos vivir mejor, pero a veces esa idea de vivir mejor se nos duerme. ¿Qué quiere decir que se nos duerme? Y que la gente cree que no vamos a poder mejorar, que la vida va a estar siempre igual, que vamos a estar en un estado estacionario, y esa idea de vivir mejor no se lleva a la práctica. No es que no la tengamos adentro, es decir, no es que cada uno de nosotros no querramos vivir mejor. El problema es que cuando lo vemos tan difícil, tan imposible, y vemos todo tan estacionario, dejamos de esforzarnos. Y entonces, ¿qué es lo que dice Genovesi? Ahí Hume no ve lo que la economía moderna llama el elemento relacional, o el elemento de reciprocidad. ¿Qué es este elemento relacional? Es lo que también otros llaman el efecto mimético. Es la fuerza que tiene el ejemplo de los otros en nosotros. Parece un trabalengua, ¿no? El ejemplo que tiene lo que otros hacen en lo que nosotros vivimos, ¿no? Pongo un ejemplo sencillo, pero yo hace un tiempo vivía en un lugar donde en la cuadra de al lado nadie cortaba el pasto, hasta que se mudó un chico joven que lo primero que hizo fue cortar el pasto de la puerta, ¿no? Y a la semana todo el mundo había cortado el pasto, ¿no? Entonces me decía, bueno, ¿alguien los obligó? No, diría Genovesi. ¿Qué pasó ahí? El ejemplo de uno motivó a los otros a decir, mirá, si yo corto el pasto y él corta el pasto, que yo, al final la cuadra está más linda. Entonces dice Genovesi, Hume no ve eso. Hume cree que como yo quiero vivir mejor voy a cortar el pasto, y como vos querés vivir mejor vas a cortar el pasto. Pero si nadie corta el pasto, a nadie se le ocurre cortar el pasto. Entonces la tesis de Genovesi es, Hume se equivoca, no es tan espontáneo este deseo de vivir mejor. Si nadie mueve la pelota por primera vez, la pelota no se va a mover. Entonces, fíjense, dice Genovesi criticando a Hume, en todas las clases sociales, además de lo necesario para vivir, están acostumbradas las personas a ciertas comodidades, placeres y distinciones, que suelen ser diversas según el diferente lugar que ocupan en la sociedad. Se conoce esta diversidad en la comida, la bebida, el vestido y la casa. El lujo, pues, si se considera atentamente, no es otra cosa que el deseo de distinguirnos en nuestro estado y el de igualarnos con los inmediatamente superiores. El principio motor es aquella propensión natural a vivir mejor que está en todas las clases sociales. Entonces, dice Genovesi, acá lo que hay que hacer es que tenemos que tratar de vivir mejor, algunos por lo menos. ¿Por qué? Porque esos algunos generan un efecto tracción sobre los demás. ¿Y quiénes son los que tienen que vivir mejor? Genovesi dice las clases altas. Paradójico, ¿no? Es decir, las clases altas tienen que tratar de vivir mejor. Y acá es donde viene la crítica a lo que hoy llamaríamos el neoliberalismo. Porque la tesis de Genovesi no es que las clases altas viven mejor y eso derrama la riqueza sobre las clases bajas. Lo que dice Genovesi es, las clases altas viven mejor y eso genera un imán motivacional
para que la gente trate de vivir mejor. Es decir, para él, la idea de que porque este vive mejor, la riqueza va a fluir, eso no va a funcionar, dice Genovesi. Pero hay algo que sí va a funcionar, que cuando yo veo que alguien se esfuerza y le va mejor, eso va a generar, no digo que todos, pero que muchos digan, si me esfuerzo me va a ir mejor. Entonces, no es una teoría, diríamos, de derrame de la riqueza, más bien es una teoría de imán de la motivación. Es decir, la clase social puja para arriba, porque la clase quiere ser distinta o quiere mejorar, y eso tracciona para abajo. Y el otro elemento, dice él, que señala, es que el gran motor de la sociedad es la clase media. ¿Por qué la clase media? Porque es la que tiene más motivos para parecerse a la clase de arriba y la que tracciona a la clase de abajo. Entonces, no debemos esperar demasiado de las élites. Ojalá las élites se esforzaran por subir. Pero si el monarca protege la clase media y le permite a la clase media progresar, esa clase media progresando va a traccionar a todos los de abajo. No por derrame de riqueza, sería el esquema más mandeville, más neoliberal, diríamos hoy, sino por atracción de la motivación, ¿no? Les leo. Las mismas razones que animan a los particulares, es decir, a los individuos, a sobresalir de su clase y nivelarse con los superiores, ponen a estas en movimiento, a estas clases en movimiento, para inventar nuevos modos de mantener su superioridad y a distinguirse de las clases inferiores, y aún entre los de la misma clase. De modo que donde empieza a estar presente el lujo, está todo en un continuo giro, subiendo las clases ínfimas a las del medio y estas a las de arriba, y después volviendo a bajar en el orden que ascendieron si no se esfuerzan por buscar este nuevo lujo. Entonces, este motor del lujo va generando el ascenso social o la baja social en la medida en que hay esta tracción y atracción por ascender. Bueno, espero que más o menos hasta acá se vaya viendo la idea principal. Entonces teníamos a Hume con esta idea del lujo intermedio, y teníamos a los napolitanos que le dicen, Hume tiene razón en lo esencial, pero se equivoca en lo relacional. ¿Sí? Se equivoca en el aspecto de que no es tan individualista el asunto, sino que llega a ver. Bien, ¿cómo llegan estas ideas al Río de la Plata? La tercera parte que les había prometido para hoy. Bueno, los historiadores acá tendrán mucho que decirnos, pero uno puede encontrar dos caminos por los cuales las ideas de Hume llegaron a la Argentina. No llegaron a través de las obras de Hume, es decir, aparentemente las obras de Hume fueron prácticamente muy poco leídas en el Río de la Plata, no había prácticamente ediciones, o por lo menos hasta donde se sabe no ha llegado. Pero las ideas de Hume llegaron a través de Genovesi. ¿Sí? Este Genovesi, que es un humeano, un admirador de Hume, que lo repite y lo reescribe, discute con él y lo replantea, es un gran introductor de la tesis de David Hume en la Argentina. La obra de Genovesi fue traducida al castellano por orden del rey Carlos III Borbón, que había sido rey en Nápoles. Le había encantado el planteo de Genovesi cuando él había estado en Nápoles, y decidió que esa obra debía ser traducida al castellano. Y entonces ordenó que fuese traducida lo más rápidamente posible. Fue traducida por un señor que llamó Victorián de Villava. Esa obra, las lecciones de comercio de Genovesi en castellano, figuran en casi todas las bibliotecas, o por lo menos en un gran número de bibliotecas del Río de la Plata, tanto de Buenos Aires como de Montevideo seguro, y si uno sigue investigando, yo todavía no lo pude hacer, seguramente en las grandes capitales argentinas debería haber unos cuantos de estos libros. Genovesi, al ser católico, quedaba fuera del problema de la Inquisición, y podía decir básicamente lo mismo que Hume, sin correr el peligro de la censura. Claro, en general no era un tipo muy querido Genovesi, lo quería el rey, pero no era un autor particularmente valorado, porque este elogio del lujo atacaba fuertemente el statu quo eclesial, o digamos feudal eclesial que había en España de ese momento. Bien, y la segunda forma por la cual llegó Genovesi a la Argentina es que Victorián de Villava, después de traducir la obra, fue enviado como profesor a Chuquisaca, aquí a lo que hoy sería Bolivia, a la universidad. Y allí enseñó entre los últimos 20 años del siglo XVIII y el primer año del siglo XIX. Y fue profesor
de los, muchos, no todos, pero de muchos de los revolucionarios de Mayo, Mariano Moreno, etcétera, son alumnos de Villalba. Por supuesto, yo no estuve en las clases de Villalba, como se imaginarán, pero todo hace suponer que Villalba enseñaba la obra de Genovesi, porque los escritos de él hacen continuas referencias a Genovesi y a Hume. Él lo había podido leer a Hume, había tenido dispensa eclesiástica, pero había traducido a Genovesi. Por lo tanto, Villalba era otra forma por la cual estas ideas humeanas, genovesianas, entraron en la Argentina, ¿sí? Y fueron asumidas por todos nosotros. Entonces, esa primera generación, Mariano Moreno, Castelli, Belgrano además va a estudiar a Salamanca y estudia el libro de Genovesi, pero en Salamanca. Vieites, son todos lectores de esta obra de Genovesi, y cuando a finales del siglo XIX llega a la Argentina la obra de Adam Smith, ellos dicen, Adam Smith, otro discípulo de David Hume, no es tan distinto de Genovesi, que en realidad no lo es, si pudiésemos comparar la obra para otro encuentro, no es tan distinto. Entonces, los autores argentinos que reciben a Smith y a Genovesi, y sin saberlo, pero de un modo muy fuerte, a David Hume, se arman como una especie de mezcla natural entre esta tradición escocesa y napolitana, y en este contexto van a generar lo que va a ser su propia propuesta. Y entonces, como para ir redondeando, para que no se me aburran tanto, me gustaría ya pasar entonces a por lo menos dos autores argentinos, ¿no? El primero es Juan Hipólito Vieites, que todo el mundo conoce por la jabonería de Vieites, por Vieites, pero Vieites fue un tipo muy importante. Escribió, editó un diario que se llamaba el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, en los primeros años del siglo XIX, donde él se dedica a desarrollar temas económicos y propuestas, y más propuestas para el virrey, digamos, todo mecanismo para tratar de que la Argentina finalmente logre salir de un estado de indefensión o de subdesarrollo del cual no se podía salir. ¿Y qué es lo que va a hacer Vieites? Vieites va, lo mismo que Belgrano, ¿no? Van a agarrar a Hume sin saberlo, van a agarrar a Genovesi sabiéndolo, a Adam Smith, van a mirar la Argentina y van a decir, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, el primer punto que señala Vieites le dice, Vieites tenía un hermano cura con el cual algunos dicen que discutía, otros dicen que estaban de acuerdo, bueno, los historiadores lo resolverán, pero él tiene bien claro que hay una especie de establishment quietista, vamos a decir así, estacionario, que está muy cómodo en la situación con la que está. Es decir, digamos, el sistema estacionario económico le viene bien, básicamente porque ellos son la clase que ya está razonablemente bien. ¿Cómo romper ese sistema estacionario? Bueno, lo primero que dice Vieites es que Hume y Smith en un punto tienen un poquito más de razón que Genovesi. Y dice, en la primera presentación de su diario, dice, debemos creer firmemente que siempre que cada individuo no tenga por única mira su interés, no hay que esperar que haga jamás el menor esfuerzo para adelantar en un interés ajeno a él. Entonces, la primera idea es, si nosotros queremos que esto mejore, tenemos que tratar de que la gente se interese por mejorar. Es decir, si vos querés que se interese por el bien común, que se interese por el bien nacional, y que eso simplemente no va a pasar, o que se interesen por el bienestar del rey, dice Vieites dice, mira, eso simplemente no va a suceder. Ahora, la pregunta es, estando todo por hacer en Buenos Aires del 1803, 1804, ¿por qué no sucede? Bien, y acá dice Vieites, Genovesi tiene razón. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina del 19? Y está todo estacionario. Entonces, como está todo estacionario, ese deseo del lujo está dormido. Y entonces, dice Vieites, y les leo, para que el hombre se destierre la inacción y la pereza en la que está, no hay otro camino que el de ponerle a la vista el cebo del interés y allanarle los estorbos que le puedan impedir conseguirlo. ¿Sí? Es decir, el interés, pero al mismo tiempo que la política no le expropie, que la política no lo bloquee, que le permitan salir adelante, etc. De este modo, el anciano, la mujer y el niño se verán constantemente ocupados
en las útiles tareas de una industria lucrativa que desconocieron sus padres. ¿Sí? Bien, ahora, ¿quién va a ser este movimiento inicial? Y bueno, y acá vuelve a decir nuestro amigo Vieites, la única manera de que esto se modifique es que nosotros, dice Vieites, que estamos muy cómodos como estamos, tratemos de estar mejor. Él escribe una carta muy famosa a este hermano cura que les comentaba, diciéndole, mirá, nosotros estamos muy bien, el problema es que tenemos que tratar de estar mejor, porque tratando de estar mejor nosotros, vamos a traccionar a todos para que estén mejor. Si nosotros tenemos una responsabilidad para con el resto de nuestros conciudadanos, si me permiten usar la expresión, y él le da una serie de consejos prácticos a su hermano, que vive en ese momento en el campo en la ciudad de Buenos Aires. Le dice, el hombre holgazán y que se haya contento con su desnudez y su miseria, con tal de que no le falte que comer, es preciso que desconfíes algún tanto, y para sacar desde luego un partido ventajoso a favor de su aplicación. Pero del hombre que trabaja, del que desea poseer y disfrutar, se debe siempre esperar que, anhelando los aumentos de su fortuna, adopte el camino más corto y más seguro para conseguirlo. El primero, el holgazán, necesita un estímulo fuerte para despertar sus deseos y contrariar esta inclinación a estar quieto. El segundo se decidirá con gusto por sus adelantamientos con solo ponerle a la vista el medio sencillo de realizarlo. Y acá lee una orden. Honra y distingue al trabajador y al aplicado, especialmente en público, para que se estimulen los demás a merecer la misma recompensa. Procura introducir la emulación entre ellos, lo relacional. No aquella emulación que degenere en envidia, no la competencia individualista de Mandeville, sino la imitación virtuosa, la de decir, che, qué bueno lo que tiene yo también lo quiero tener. Y que causa tantos disturbios entre las familias, sino la que es capaz de engendrar un vivo interés de sobresalir a los demás por la constancia y el empeño en el trabajo. Entonces, en la medida en que nosotros despertemos este lujo en la gente, dice Vieites, la Argentina va a empezar a progresar y se va a poder desarrollar. Ahora, no es culpa de la clase, diríamos, más pobre que vive con lo básico en la campiña de Buenos Aires. Es culpa nuestra, dice Vieites. Que damos un mal ejemplo en este sistema de comodidad, donde al no buscar el lujo nosotros, no se busca el lujo general. Pero, termino con esto Vieites y pasamos a Belgrano, pero Vieites termina diciendo, sin nombrarlo, Hume tiene algo de razón en el sentido de que todos tienen el lujo metido adentro. Algunos lo tienen dormido, pero nunca deja de estar. Y así dice una frase que es la siguiente. Dice, en el corazón del hombre está siempre impreso el vivo deseo de poseer y de proporcionarse para sí y sus familias las comodidades de la vida. Es decir, todos queremos lo mejor para nosotros. A veces eso se duerme. Ahí Hume tendría razón, dice. Pero tenemos que despertárselo. Solo no se le va a despertar. ¿Sí? Se la tenemos que despertar nosotros. Y como la clase, digamos, privilegiada que somos, tenemos un deber social de hacerlo. Termino con Belgrano y si quieren después pasamos a la discusión. Belgrano va a decir básicamente la misma idea, ¿no? El lujo está metido en el corazón de los argentinos. Lo que pasa es que el sistema virreinal y el sistema de cooptación del patrimonialismo del virreinato del Río de la Plata ha pisado ese deseo y lo ha hecho como desaparecer, lo ha pulverizado. Y ya cerca de la Revolución de Mayo, él escribe lo siguiente, fíjense. Por fortuna parece que ya va asomando la aurora de esta felicidad inmarcesible. Ya no vemos en nuestros labradores pobres ni en nuestros jornaleros aquella miserable desnudez en que traían retratada su indigencia y su abandono. Ya no vemos aquella casi universal apatía en la más honrosa ocupación, el trabajo. Porque el deseo de poseer y disfrutar que desconocieron antes va arraigando profundamente en ellos y despertando los vivísimos deseos de adquirir. Situación feliz si se sabe favorecer con oportunidad, no como Mandeville, a lo loco, sino con oportunidad.
Y si por alguna de aquellas fatalidades que suelen verse envueltos los pueblos más felices no se contrarían tan interesantes miras, capaces por sí solas de establecer perpetuamente la opulencia indestructible de nuestro afortunado territorio. ¿Y qué le agrega Belgrano a nuestro amigo Vieites? Y prometo ya con esto ir a la conclusión. Él dice, bueno, una forma fácil por la cual podemos llegar es a través de las escuelas. ¿Sí? Belgrano es el primer gran promotor de las escuelas. Ahora, estas escuelas, ¿cuál es el fin de estas escuelas? Bueno, promover el lujo. Lo dice en un texto muy famoso del Correo de Comercio, donde dice, las escuelas gratuitas donde pueden ir los infelices mandar a sus hijos sin tener que pagar por su instrucción. Allí, fíjense, se les podrían dictar buenas máximas e inspirarles el amor al trabajo. ¿Sí? Es decir, no van a aprender las capitales de África, van a aprender el amor al trabajo, que está dormido en ellos, como leímos en el texto anterior, pero que se los vamos a despertar. Pues un pueblo donde no reine este amor al trabajo, toma su lugar la miseria. Entonces, en la medida en que despertamos este amor al trabajo, esta vieja tesis de Hume que va llegando a través de Nápoles al Río de la Plata, ese es el camino que nosotros tenemos que despertar para que se genere el cambio de la transformación. Bien, con esto más o menos voy cerrando. Mi idea entonces era mostrarles cómo esta tesis de un lujo moderado, de un lujo que no es desesperado o fanático, pero que sí quiere vivir mejor, que quiere disfrutar de los bienes, que quiere tratar de que la vida sea agradable para uno y para la familia de uno y para los hijos y qué sé yo. Bueno, es un gran motor tanto en la economía como en la política. Esta propuesta de Hume va a Nápoles. En Nápoles se la socializa, dice, bueno, no es tan individualista, necesitamos la mirada del otro, la responsabilidad del otro. Si Hume tiene razón en lo esencial, pero hay que compatibilizarlo con este aspecto relacional. Llega al Río de la Plata e interpela a esta primera generación, podríamos llamar, de padres fundadores de Argentina. Es decir, esta primera generación que va a plantear la necesidad de despertar el interés apelando a la propia gente que vivía acá. Bien, con esto yo más o menos termino, no sé si me pasé mucho, pido disculpas, Eliana. No, estamos bien. Y... Perdón, buenas tardes. El volumen no se escucha. Se dejó de escuchar. Hola. Yo te escucho, ¿el mío no? Hola. ¿Hola? Bueno. Perfecto. Bueno, Álvaro, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Hay ya varias preguntas. Antes de arrancar con las preguntas del chat, yo venía con una desde el principio de Mandeville, porque tiene que ver con temas que fuimos viendo en distintos encuentros previos, que cuando vos contabas la idea de Mandeville sobre cómo, de alguna manera, yo lo digo en términos de Mandeville, los individuos que son más viciosos en sus costumbres podían llegar a acarrear algún tipo de beneficio en términos públicos, ¿no? Como que las conductas no virtuosas podían tener como consecuencia no buscada el beneficio público, ¿no? Y esto es un poco el descubrimiento de Mandeville, en términos de Hayek, que es el primero que ve esto de las consecuencias no buscadas de las acciones intencionales de los hombres. Sí, estaba relacionado, lo vimos muchas veces relacionado con el tema de si los individuos debían ser seres virtuosos en términos cívicos también, ¿no? La virtud cívica y demás, o si con tener buenas instituciones, de alguna manera podíamos tener buenos resultados a pesar de que los individuos no fueran personas virtuosas en sí mismas, ¿no? O sea, como este debate entre virtud cívica e instituciones. ¿Cuánto hay de esto, o vos pensás que puede llegar a haber de alguna manera alguna influencia de esto en el debate posterior, ¿no? O sea, si de alguna manera admitir que los individuos puedan no ser virtuosos, y la búsqueda, o sea, la búsqueda del lujo como un elemento quizás no virtuoso, que en realidad lo que vos estás contando es que los otros autores lo dan vuelta y dicen no es necesariamente malo, digamos, sino es una inclinación natural de los individuos, pero digamos, podría llevar a este beneficio, no solo para ellos mismos, sino para toda la sociedad. Este era como mi primer comentario, digamos, en relación con temas que habíamos visto también con Enrique y demás, ¿no? Sí.
digamos, la respuesta es un poco técnica, pero voy a tratar de hacerla breve para cosas. Yo creo que Hume es un gran crítico de Mandeville y que acá Hayek, por cómo piensa Hayek, hace bien en alejarse de Hume e irse con Mandeville, porque Hayek no dice lo que dice Hume para mí en este punto. De hecho, cuando vos lo lees, cuando vas al texto inglés, en inglés hay dos palabras para egoísmo: selfishness y self-love. Y Hume se encarga de decirle a Mandeville que él no defiende el selfishness, sino que defiende el self-love. A mí me da la sensación de que Hume, claro, el tema de virtud es un poco fuerte para aplicárselo a Hume, pero que en todo caso hay un egoísmo exagerado, selfishness, que puede que llegue a un punto de equilibrio. Para mí Hume no le discute eso a Mandeville. Lo que pasa es que ese punto de equilibrio que llega a través de las instituciones y no a través del otro egoísmo, que sería el self-love, es más costoso que el otro. Yo te pongo un ejemplo que no sé, siempre lo uso cuando tengo que explicar esto. Es decir, vos llegás a un embotellamiento donde vas por, no sé, por una autopista donde hay 5 carriles, hay un choque y quedan 3 carriles, ¿no? Entonces, la forma más rápida de pasar por ahí es que cada uno deje pasar al de la izquierda. Entonces, cada uno va dejando pasar al de la izquierda y el tráfico fluye. Eso es egoísta, sí es egoísta, sería self-love, diría Hume. Dice, vos te das cuenta que a vos te conviene dejarlo pasar al otro. ¿Sí? Ahora, el egoísmo selfishness que propone Mandeville diría, vos andá por todo, el otro va por todo y algo de ahí va a salir a algún punto de equilibrio. Eventualmente vendrá la policía o pondremos una regla. Entonces, lo que me parece que le dice Hume a Mandeville es, cuando vos necesitas ir a lo institucional y no apelar a esta otra forma de egoísmo, de alguna manera está yendo a un punto de equilibrio más costoso que el que llegarías si fueses con este egoísmo más moderado. Pero que no lo llamaría virtud, porque en el fondo también es porque te conviene a vos. Simplemente que es un egoísmo que piensa un poco más largo que el que piensa Mandeville. Perfecto. No sé, Sí, yo lo veo muy por ahí, ¿no? Self-reflection. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Buenísimo. Hay muchas preguntas en el chat, te voy leyendo algunas. Había una ya de hace tiempo de Máxima Ruiz que pregunta si tiene espacio la ética o alguna noción de ella en Genovese. Sí, claro, acá depende de cómo interpretamos la palabra ética, ¿no? Para Genovesi, esta especie de egoísmo moderado solo, digamos, de alguna manera es ético, si no lo puedes forzar por ley. La idea que vos digas, voy a hacer lo que me conviene, pero pensando un poco en el otro. Entonces, este egoísmo que no es tan egoísta, vamos a decir así, este egoísmo que no es ir por todo, sino el decir, bueno, a mí me conviene estar mejor, pero en este estar mejor voy a arrastrar a todos para... Ese es el momento donde la ciencia política y la economía se tocan con la ética. De hecho, demasiada ética puede ser hasta negativo en términos políticos y económicos. Es decir, un mundo donde todos nos regalamos todo es un mundo económicamente estacionario. Entonces, el problema que tiene Genovesi, que esto entronca con los escoceses, pero también con los humanistas italianos, es que la sociedad que nosotros queremos vivir mejor, y para vivir mejor no se puede vivir como los franciscanos dándonos todos todo el tiempo. Entonces, la idea de Genovesi es que la ética se tiene que fusionar con la ciencia económica y con la ciencia política. Demasiado egoísmo es malo y demasiada ética es bueno éticamente, pero no es bueno en términos políticos y económicos. Entonces, esa especie de cosa híbrida entre ética y economía, que fomenta un egoísmo moderado o una acción que tiene un poco de generosa y un poco de individualista, ese punto no se explica solo por la política ni solo por la ética. Y ahí es donde entra el aspecto moral para Genovesi. Buenísimo, Álvaro. Ahí Federico Sosavalle te está preguntando acerca de Vieites, si Vieites buscaba un camino político para generar un cambio en la sociedad o, por el contrario, consideraba que el cambio social va a generar el cambio político.
Bueno, es una larga discusión porque Vieites cambia bastante después de las invasiones inglesas, ¿no? Los textos que yo les di son previos a las invasiones inglesas y él cree que los cambios sociales van a generar los cambios políticos. Sí. En esa primera etapa virreinal él cree que se puede ir presionando al sistema a través de cambios sociales y culturales y eventualmente económicos, y eso va a generar impactando para arriba. En eso es humeano, digamos, de alguna manera. Genovesi en eso también es humeano, él dice que eso es de Hume. O sea, ahí es donde entra Hume por atrás, digamos, ¿no? Sin estar leído directamente. Claro, perfecto. Y había una pregunta también más de Federico acerca de Belgrano y entonces, toda la idea que vos transmitiste sobre Belgrano y la educación, si la educación pública entonces tendría para él como función, en lugar de formar ciudadanos, la de hacer habitantes prósperos. Lo que pasa es que para ellos, me parece, estos habitantes prósperos, por eso es que no es Mandeville, estos habitantes prósperos de alguna manera se vuelven ciudadanos también, porque el habitante próspero es consciente de sus derechos políticos también. Entonces, de alguna manera la prosperidad económica está asociada a los derechos políticos, que es una tesis de Hume. Normalmente se la atribuimos a Marx, que el capitalismo dice eso, pero en realidad la tesis es de Hume, que es la idea de que de alguna manera la evolución social va toda junta, no es que ven primero la economía, después la política, sino que todo va armando un combo general. Y me parece que acá Belgrano la compra, digamos. Sí. Bueno, justo está relacionado con una pregunta que había dejado Selena, acerca de si crees que este cambio de la sociedad hoy en día con el sistema capitalista es una búsqueda constante de lujo. ¿Es misión también de los políticos que las personas consigan satisfacer sus necesidades? Yo pienso que buscar el lujo hace mal a las personas porque nunca quedan satisfechos. Eso es lo que estaba diciendo Selena. Claro, bueno, ahí está, el lujo, el debate contemporáneo del lujo es un súper tema que sigue hasta hoy. Por ahí en Argentina menos, pero es un debate muy, muy potente, porque, por ejemplo, la ecología es un lujo también. Es decir, la idea de pensar en un mundo limpio y tomar sacrificios y pagar cosas más caras para disfrutar de un planeta limpio, eso de alguna manera entra en la lógica del lujo. Me parece que hay como dos formas de buscar el lujo y que en este momento están las dos contrapuestas y están batallando con todo, sobre todo en el tema ecológico. Hay una que dice, vamos a vivir lo mejor que podamos, ya veremos qué viene después, que eso es más cerca de Mandeville. De alguna manera esto se va a corregir porque el sistema mecánicamente se corrige. Y hay otros que dicen, no, buscar el lujo, descubrir nuevos lujos nos va a hacer cambiar las conductas. Me pongo un ejemplo bien sencillo, pero es decir, ¿qué es lo que nos mueve a separar la basura? ¿Querer ver un mundo mejor o que nos den plata por un bono por entregar basura? Bueno, no sé, en todo caso, Mandeville diría, si vos querés que la gente separe la basura, dales un bono, dales un premio, con eso solo va a andar. Hume te diría, si la gente se da cuenta que dividiendo la basura y reciclando se beneficia él y todos, eso es una especie de egoísmo, pero es un egoísmo que termina favoreciendo a todo el sistema. Entonces, depende cuál lujo buscas, depende el sistema que tiene, ¿no? Me parece a mí. Sí. Sí. Ahora sigo con las preguntas que nos han ido dejando por el chat, pero había una duda que yo tenía que está relacionado con esto que están comentando, que vos al principio comentaste, y para mí es uno de los temas principales, que el lujo, a ver, una cosa es como pensar en la satisfacción de las necesidades propias, y otra cosa es la idea de lujo, ¿no? Que ya la palabra nos tiene como una connotación como algo en demasía, ¿no? Como algo de más, como que no es la simple satisfacción de las necesidades. Y esta idea que vos nos dijiste al principio, que tanto desde la teología o desde la moral católica como la protestante, parecía haber una desaprobación de esta búsqueda del lujo, ¿no? Cuando vos planteaste todo el debate en el siglo XIX respecto de que esta búsqueda estaba dormida en muchos individuos y que había que promoverla, y bueno, se debatía cómo promoverla en algún punto, ¿vos no pensás que hay una influencia justamente de
esta moral católica y protestante en distintos lugares, para dormir, esa búsqueda, para de alguna manera esa inclinación, tenerla dormida por estar cumpliendo con alguna especie de precepto religioso? Sí, todo indica que sí, digamos que hay ahí una especie de tensión entre la presión religiosa general. Basta leerlo a Smith. Smith, que uno siempre dice el padre del capitalismo, qué sé yo, la vida de él es una especie de monje franciscano, cómo vivió, y los textos de él, aunque habla de la riqueza de las naciones, habla de la frugalidad del individuo y que tiene que vivir pobremente, o sea que hay ahí como una tensión cultural que está ahí latiendo. En ese sentido, Hume es más libre, ¿no? Hume dice, bueno, a mí me gusta vivir bien, me gusta vivir bien, qué sé yo, y me parece que eso es bueno para la sociedad en la medida que no se pase de rosca. En ese punto Hume sí me parece que es distinto, y me parece que por ser distinto tuvo una influencia más potente, ¿no? Es decir, de alguna manera Hume es maestro de Smith y de Genovesi. Sí. Perfecto. Había una pregunta por ahí acerca de si Genovesi también estaba influido o admiraba la obra de Locke. Esperen que acá la Lo cita tengo. poco a Locke, lo cita muy poco, sí. Porque él le gusta más Giambattista Vico, que tiene un modelo de sociedad más dinámico que el de Locke, es más divertido también, porque Vico, si alguna vez lo leen se van a matar de risa, porque te hace unos cuentos divertidísimos en el medio de su obra, y me parece que, digamos, la mayoría de las referencias cuando se refiere al contrato social apuntan al modelo italiano de Vico mucho más que al modelo de Locke, aunque lo conoce, lo cita y lo menciona. Sí. Perfecto. Hay una pregunta muy interesante de Ulises, esperen que me tapó el apellido, que Ulises Fernández, perdón. ¿Querría hacerla con micrófono abierto? Si alguno quiere hacer la pregunta directamente, Ulises. ¿Se me escucha? Sí, Sí. se te escucha bien. Bueno, la leo igual porque me salió a escribirla de la manera más prolija que podía. Considerando que la generación del 37 se considera heredera de la tradición de Mayo y por lo tanto retoma varias de sus ideas y son educados bajo sus preceptos en las instituciones rivadavianas, me preguntaba qué enlace puede establecerse entre este planteo sobre el lujo y el socialismo que pregonan los jóvenes de dicha generación. Y también si Genovesi podía tener algún enlace con Mazzini y la joven Italia. Gracias. Sí, empiezo por lo segundo, que es más fácil. Lo que viene después en Italia va a estar cerca de ella. Genovesi va a ser uno de los intelectuales que va a influir en lo que venga después, la reunificación y todo eso. Respecto a la generación del 37 es un tema súper polémico. Yo te lo contesto desde la filosofía, mucho más que desde la historia. En todo caso, la historia la pueden discutir con Botana o con alguno que sea más historiador. Yo desde la filosofía te diría que no hay una continuidad. Porque la generación del 37 continúa el proyecto rivadaviano, pero el proyecto rivadaviano es justamente un proyecto de ruptura con la tradición escocesa. Rivadavia es discípulo de Bentham, de Jeremy Bentham, y Bentham está rompiendo con Adam Smith. O sea, a pesar de que Bentham trata de mostrarse como un continuador, la lectura de Bentham y la lectura de Smith son claramente diferentes y claramente contrapuestas, a punto tal que Smith al final ya no le contesta las cartas a Jeremy Bentham. Entonces, por lo menos mi lectura, si querés, es más filosófica que histórica. La generación del 37 conecta con Rivadavia, sí, pero no conecta con estos. De hecho, Rivadavia está enfrentado con Belgrano. En un momento termina siendo medio jefe de él y lo ningunea. Belgrano no sé si tampoco era un tipo tan agradable para trabajar, por eso no soy historiador, pero desde el punto de vista filosófico son dos proyectos de país muy distintos. Por eso que la generación del 37, visto más desde la filosofía que desde la teoría política, que desde la historia política, responde el problema del lujo con un camino totalmente alternativo, que consiste en traer el lujo desde afuera, no desde adentro. Es decir, si vos te fijás, Alberdi quiere traer protestantes de Suiza, Suecia, Inglaterra, Bases capítulo 15, creo que es, 15 y 16 de Bases, dice, mira, acá tienen que venir, no solo europeos, tienen que venir europeos protestantes que les gusta el trabajo, qué sé yo, y de la mímesis de estos protestantes con los argentinos va a salir el trabajo. Sarmiento dice que hay que traer maestras de Estados Unidos y del estado de Massachusetts, ¿no? Es decir, dice hasta específicamente dónde quiere que venga.
Mientras que el proyecto de Belgrano y de Vieites es un proyecto, en algún sentido, donde la Argentina se repiensa a sí mismo y se modifica a sí misma. Ellos no dicen que necesitamos traer a alguien de afuera para que la cosa funcione, porque en eso son más humeanos que Rivadavia y que los que vienen después. Él dice, adentro de todos nosotros, adentro de cada uno de los argentinos, si me permite usar la expresión, en ese momento no existía Argentina, pero adentro de cada argentino está el deseo de que Argentina esté bien. No necesitamos que vengan a contárnosla los suizos, los suecos o las maestras de Baltimore. Entonces, en ese sentido, ahí sí hay dos proyectos muy diferentes. En un caso, un proyecto que cree que tiene la fuerza adentro suyo para cambiarlo. Es un proyecto ilustrado, ¿sí? Es decir, es un proyecto de la ilustración, es decir, donde la propia fuerza viva del país se ilustran y en esta ilustración se traccionan para arriba. Alberdi, Sarmiento, eventualmente Frías y todos estos de la generación 37, a mí me parece que ya no tienen demasiada confianza en ese poder autóctono de la generación de la evolución y que la necesitan importar. Entonces, me parece que ahí hay una diferencia que es fundamental y que eso conecta más con Jeremy Bentham, de quien hoy no hablamos, pero digamos que sería un poco la ruptura. Así como Bentham rompe con Smith, Rivadavia rompe con este grupo. Y de hecho en el 15 muere Vieites, muere Belgrano poco tiempo después, pero ya sin poder. Es decir, todo este grupo termina vaciado de poder. Cuando uno mira la generación siguiente, intermedia entre la del 37 y la de Vieites, ya son tipos mucho más bentamistas, mucho más utilitaristas, de Stud detrás, es decir, toda gente mucho más, que sí está más cercana a lo que viene después, pero que ya empieza a mirar afuera como el mecanismo de resolución a los problemas. Mientras que ellos miran afuera, pero para asumirlo y desde ahí cambiar la Argentina. Pero bueno, es una mirada más, si querés, filosófico-política que histórica. Habría que ver si los historiadores te dicen, bueno, no, porque qué sé yo. Bueno, interesantísimo lo que estás comentando, Álvaro. Les cuento, porque justo lo nombraste, que vamos a tener uno de los encuentros que quedan en noviembre con Klaus Gallo. Él va a hablar justamente sobre la influencia de Bentham en el pensamiento en Argentina y en la historia argentina del siglo XIX. Él también se dedica mucho a Rivadavia, así que bueno, vamos a tener oportunidad de este eslabón, porque nosotros ya estuvimos viendo con Botana y con Zimmerman y con Enrique y demás, todo el debate más Alberdi y Sarmiento. Ahora vos nos estás dando como esta visión más de principio del siglo XIX, y nos falta este eslabón de Bentham y Rivadavia y demás, que lo vamos a tener con Klaus Gallo, seguro que va a estar hablando justamente de la influencia de Bentham en los debates filosófico-político argentinos. Interesantísimo. Hay una cuestión más que me resulta interesante, que comentaba también Botana el otro día, que tiene que ver con lo que pasa en el medio, entre esto que vos nos estás contando y la Constitución, digamos, que es todo lo que es la guerra civil, Rosas, etcétera, o sea, toda esa inestabilidad política y esa violencia política, digamos, que de pronto suscita otras ideas a partir de mediados del siglo XIX, ¿no? Lo estoy pensando, no soy historiadora, pero lo estoy pensando en voz alta sobre la base de lo que estuvimos charlando con Botana la semana pasada. Hay muchísima gente que te está agradeciendo, que te saluda. Hay una pregunta más que Héctor nos estaba haciendo. Alguien que se abrió el micrófono. Ahí estamos. Que tiene, cuando vos estabas hablando, cuando yo te había preguntado sobre el peso que podían tener esta mirada religiosa sobre el lujo, sobre la búsqueda del lujo, entonces Héctor decía, entonces Marx tenía razón con el concepto de que la religión es el opio de los pueblos. Marx tiene razón en muchas cosas. Pero sí, Marx es un gran lector de Adam Smith y a través del de Hume, y muchas de las cosas que él dice no son de él, son de Hume y de Smith. Lo que pasa es que después él le hace una reinterpretación de eso, pero la descripción del fenómeno no es una descripción original de Marx. Ahí el Marx filósofo, por ahí está, en Argentina da la impresión, menos revisado que el Marx político, ¿no? Es decir, Marx le debe mucho a esta tradición de Hume y de Smith. Menos si quieren a la tradición italiana, pero a ellos les debe bastante. Sí. Bueno, excelente. Y una última pregunta como para que podamos ir cerrando, que tiene que ver con esto de
del lujo, y había varias preguntas o comentarios que habían quedado en el chat que tenía que ver con esto. Es realmente, o sea, esta distinción que vos hiciste en un momento entre selfishness y self-love, me parecería que estaría bueno que nos cuentes, o sea, o que nos profundices un poco en el sentido de que muchos decían, pero lujo o es supervivencia o búsqueda de bienestar simplemente, ¿no? O sea, ¿hay una diferencia entre buscar el bienestar y buscar el lujo o estamos considerándolo como lo mismo, digamos, en este sentido? Bueno, buscar el bienestar de alguna manera es una forma posible de buscar el lujo. La otra forma posible de buscar el lujo es la de Mandeville. Puedo poner un ejemplo si quieren, por ahí es un ejemplo medio sencillo, pero que puede servir. O si quieren les pongo dos ejemplos para completarlo. El primer ejemplo podría ser el siguiente, ¿no? Imagínense que yo abro una panadería, ¿no es cierto? Y yo quiero llenarme de plata, ¿no es cierto? Bueno, una forma por la cual yo me puedo llenar de plata es agarrar pan de papel, o sea, agarrar bollos de papel que parezcan pan, y el primer día digo, vendo el kilo de pan a 10 pesos, no sé. Por supuesto le doy a todos bollos de papel, todos me entregan la plata, cuando llegan a su casa se dan cuenta que tienen papel, y bueno, me llené de plata ese día. Después tengo que salir corriendo porque me quieren matar todos los que me compraron papel creyendo que me estaban comprando pan. Entonces, una forma de hacer plata sería que yo piense, bueno, ¿cómo hago plata rápido? Entrego papel en vez de pan, engaño a la gente y me lleno de dinero. Mandeville diría, está bien que vos hagas eso. Para contrarrestar eso yo te voy a inventar la policía. Entonces, las instituciones están frenando que la gente te estafe y yo estoy tratando de vencer a las instituciones. Entonces hay una especie de lucha de egoísmos andando. Esta sería una forma. La otra forma es que nos olvidemos de las instituciones y que yo diga, ¿cómo hago para ganar plata? Y tengo que hacer un pan rico, pero no porque soy un buen tipo, ¿se entiende? No porque soy un monje tibetano, sino que me doy cuenta que en la medida que fabrico un pan rico y a un precio razonable, van a volver a comprarme. Y en la medida que me sigan comprando, yo voy a ganar cada vez más guita, más dinero. Entonces, en la medida en que yo pienso en mi interés, en este segundo nivel, que sería self-love, pienso también en ustedes. Pero no es que pienso en ustedes desinteresadamente. Pienso en ustedes porque en el fondo me conviene a mí. Y no necesito las instituciones. Después podremos poner instituciones para algún loco que sea medio pirata. Pero en principio, si yo tengo la cultura de pensar, quiero lo mejor para mí, y me doy cuenta, y acá es donde entra la ética que conecto con el otro, ¿no? Me doy cuenta que tengo que frenar un poco el egoísmo y pensar un poco en qué te gusta a vos, y que al hacer eso después me va a ir bien a mí y a vos. Bueno, ese conjunto es el self-love. Y ahí me parece que Hume tiene un punto contra Mandeville. Es decir, el self-love de alguna manera es mejor para la sociedad que el selfishness. Es más eficiente para todos. Que todos pensemos en el otro porque nos conviene, es mejor que yo piense en mí y que después venga la policía a frenarme. Me parece que esa es la gran discusión entre estos dos modelos de egoísmo, ¿no? Perfecto. Súper claro, Álvaro, la verdad es que interesantísimo. Acá, bueno, muchos te agradecen, ponen excelente clase, impecable exposición, te están agradeciendo. Bueno, para mí un placer, además desde la Fundación Instituto de Dirección, es un placer tener una persona que estudie justamente la influencia del pensamiento hegeliano en la Argentina, que como les comentaba al principio es súper excepcional. Y bueno, te agradecemos muchísimo, Álvaro, les agradecemos a todos por su presencia, por las preguntas, por el interés. Y bueno, solo un comentario antes de despedirnos del todo. Sol dice, la mejor clase en lo que va del ciclo, Álvaro. Diego, hay muchísimos comentarios, súper dinámica, entretenida, fluida, muchas gracias, excelente, gracias a todos. Bueno, solamente un par de comentarios. La primera es, la semana que viene el encuentro es con Carlos Newland, es el día jueves 11, solamente para aclararles esto, porque en general las reuniones son los días martes, la semana que viene va a ser el día jueves 11,
y Carlos Newland va a estar compartiendo con nosotros sus reflexiones acerca de la historia económica argentina, o sea, va a recorrer la historia económica argentina en siglo XIX y siglo XX. Uno de los puntos que va a tocar es la relación entre la clase política y el sistema bancario argentino, y también bueno, va a hacer énfasis en la aparición del peronismo y su impacto en la historia económica argentina. Creo que puede llegar a ser muy interesante el debate que se pueda llegar a dar sobre esto, pero solo recordarles que va a ser el jueves. Y bueno, aquí todos siguen poniéndote de todo. La mejor clase, dice Paula Lentini, mirá, tenés un montón de fans, Álvaro. Y bueno, sí, las clases están todas siendo grabadas, no las disponemos inmediatamente posterior a la clase, sino que cuando termine el ciclo las vamos a hacer accesibles como clases asincrónicas. Así que bueno, cerramos. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos por estar. A todos de todo el país, muchas gracias, gracias por los comentarios. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchísimas gracias por el apoyo, y gracias a todos desde todos los puntos de la Argentina. Los esperamos entonces el jueves que viene en la clase y debate con Carlos Newland sobre historia económica argentina. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.